Si alguien me hubiera dicho hace unos años que terminaría contando algo como esto, probablemente me habría reído o habría pensado que esa persona estaba loca porque yo siempre fui un hombre práctico, alguien que creía en el trabajo duro, en las cuentas claras y en que la suerte se construye con esfuerzo. Me llamo Daniel Cárdenas. Tengo 39 años y durante más de una década levanté con mis propias manos una pequeña empresa de transporte en Monterrey. No era una compañía gigantesca, pero tampoco era un negocio cualquiera. Tenía 5 camiones, varios conductores que confiaban en mí para llevar comida a sus casas y algunos contratos estables con supermercados y bodegas del norte del país. Durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente, que con disciplina y paciencia podría seguir creciendo poco a poco, pero hay momentos en los que la vida parece decidir que todo lo que construiste debe caer al mismo tiempo. Primero fue el aumento del combustible, después comenzaron las fallas mecánicas en 2 de los camiones casi al mismo tiempo, luego uno de los clientes grandes dejó de pagar durante meses alegando problemas internos. Y cuando quise darme cuenta ya estaba atrapado en préstamos bancarios, pagos atrasados y amenazas de embargo. Las noches se volvieron interminables. Me quedaba solo en la oficina del patio revisando papeles, números, rutas, tratando de encontrar una solución que simplemente no existía. Vendí herramientas, vendí repuestos, incluso pensé en vender 2 camiones para salvar los otros 3, pero todo parecía hundirse cada vez más rápido. Recuerdo que durante semanas apenas dormía, porque cada vez que cerraba los ojos imaginaba a mis empleados perdiendo su trabajo y a mi familia perdiendo la casa. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra noche miserable de ese año. Estaba lloviendo con fuerza, una lluvia pesada que convertía el patio de camiones en un lodazal oscuro iluminado solo por un par de focos amarillos que parpadeaban sobre el concreto. Mis empleados ya se habían ido y yo estaba solo revisando una pila de facturas cuando miré el reloj y vi que ya pasaban de las 11. Pensé en irme a casa, pero había algo en mí que no quería abandonar la oficina todavía, como si irme significara aceptar que todo estaba perdido. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Al principio fue tan leve que pensé que era parte de la tormenta, tal vez alguna lámina moviéndose con el viento o algún objeto golpeando contra el suelo, pero después lo escuché otra vez más claro, más definido. Tac, 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 un sonido seco, rítmico. Me tomó unos segundos reconocerlo y cuando lo hice sentí una sensación extraña en el estómago. Eran pasos de caballo. Eso no tenía sentido en absoluto. Estábamos en una zona industrial llena de bodegas y fábricas abandonadas, kilómetros de concreto y asfalto donde lo último que uno espera escuchar es un caballo caminando con calma. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana intentando convencerme de que estaba imaginando cosas por el cansancio, pero cuando miré hacia el patio lo vi. Debajo de uno de los focos estaba un caballo negro enorme, tan oscuro que parecía absorber la luz alrededor. Encima de él había un hombre vestido completamente de charro. El traje era negro, el sombrero ancho también, y las botas brillaban levemente cada vez que el caballo movía una pata. Lo más extraño era que la lluvia caía con fuerza sobre todo el patio, menos sobre él. Era como si el agua evitara tocarlo. Me quedé mirándolo varios segundos tratando de entender qué estaba pasando. Pensé que tal vez se había equivocado de lugar, que era algún ranchero atravesando la zona industrial, pero la forma en que estaba quieto, mirándome directamente a través del vidrio, me hizo sentir algo difícil de explicar, una incomodidad que me apretaba el pecho. No sé por qué abrí la puerta de la oficina. Tal vez fue curiosidad o tal vez algo más que no puedo explicar. Caminé hacia el patio mientras la lluvia empapaba mi camisa, y el sonido de mis pasos se mezclaba con el de las gotas golpeando el suelo. Cuando estuve a unos metros el caballo resopló lentamente y el hombre inclinó la cabeza, como si ya supiera que yo iba a salir. Entonces habló. Su voz era grave, tranquila, demasiado segura para ser la de un extraño parado en la propiedad de alguien más. Dijo mi nombre. No lo preguntó. Simplemente lo dijo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque yo jamás había visto a ese hombre en mi vida. Antes de que pudiera preguntarle quién era, volvió a hablar y dijo que sabía que mi empresa estaba muriendo. No supe qué responder. Mis manos estaban frías y mi cabeza intentaba encontrar alguna explicación lógica, pero la forma en que hablaba ese hombre me hacía sentir como si estuviera escuchando algo que ya estaba decidido desde antes. Me dijo que los negocios, igual que las personas, a veces necesitan ayuda cuando están a punto de caer, y que él podía ayudarme. Recuerdo que le pregunté qué quería decir con eso y entonces soltó una pequeña risa que no sonaba divertida, sonaba paciente, como si estuviera acostumbrado a esa pregunta. Dijo que en menos de un mes mis camiones tendrían más trabajo del que podrían manejar, que los contratos llegarían solos y que el dinero empezaría a fluir como si alguien hubiera cambiado la suerte de mi vida. Todo lo que tenía que hacer era aceptar un trato.
Cuando le pregunté cuál era el precio, el hombre movió la cabeza lentamente hacia los camiones estacionados en el patio y dijo que cada mes debía entregar algo que saliera de mi empresa, algo vivo. Sentí que mi estómago se encogía. Intenté preguntarle exactamente a qué se refería, pero entonces el hombre se inclinó ligeramente hacia adelante y por primera vez pude ver su rostro bajo el sombrero. Sus ojos eran completamente negros, no reflejaban la luz. Parecían dos agujeros profundos. Entonces dijo algo que todavía me despierta por las noches. Dijo que el primer pago ya estaba hecho. En ese mismo instante escuché un golpe metálico fuerte detrás de mí. Uno de los camiones estacionados comenzó a moverse lentamente cuesta abajo dentro del patio. Antes de que pudiera reaccionar, el vehículo empezó a rodar con más velocidad hacia la entrada. Y justo en ese momento vi al vigilante entrar corriendo por el portón para refugiarse de la lluvia. Quise gritarle, quise correr. Pero todo pasó demasiado rápido. El camión lo aplastó contra la reja con un sonido húmedo y terrible, un crujido que hizo que se me helara la sangre mientras el cuerpo quedaba atrapado entre el metal retorcido. La lluvia comenzó a arrastrar la sangre por el pavimento. Cuando volteé otra vez hacia el hombre del caballo, él seguía observando la escena con absoluta calma, como si aquello no fuera más que una simple demostración. Luego volvió a mirarme y dijo que ese era el primer mes del trato, que si aceptaba mi empresa volvería a prosperar, pero si alguna vez olvidaba pagar lo que correspondía, él mismo vendría a cobrar lo que faltara. No recuerdo haber dicho que sí, pero tampoco recuerdo haber dicho que no. El hombre tiró suavemente de las riendas y el caballo comenzó a caminar hacia la oscuridad de la calle. Antes de desaparecer entre la lluvia dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Los negocios que prosperan siempre recuerdan quién los ayudó. La policía llegó 1 hora después. Todo se convirtió en sirenas, luces rojas y preguntas que apenas escuché. Dijeron que el freno del camión había fallado, que había sido un accidente terrible. 3 días después, recibí una llamada de un cliente antiguo que llevaba meses sin buscarme. Me ofreció un contrato enorme de transporte. Luego llegó otro contrato, y después otro más. En menos de un mes mis camiones estaban trabajando día y noche. Las deudas comenzaron a desaparecer. Durante un tiempo traté de convencerme de que el sonido de las cerraduras se escuchaba lento, pesado, como si cada paso del caballo estuviera golpeando directamente dentro de mi cabeza. Yo estaba de pie en medio del patio, con las llaves de la oficina todavía en la mano, mirando hacia la oscuridad mientras sentía cómo la lluvia empezaba otra vez a caer sobre los camiones estacionados. Durante unos segundos traté de convencerme de que no era real, de que después de todo lo que había pasado mi mente estaba empezando a romperse, pero el sonido volvió a escucharse, más cerca esta vez. Tac, tac, tac. No tuve que esperar mucho para verlo. El caballo apareció primero, emergiendo lentamente desde el fondo del patio como si la oscuridad lo estuviera escupiendo poco a poco. Era el mismo caballo negro enorme que había visto aquella noche, y sobre él estaba el mismo hombre vestido de charro, completamente negro, inmóvil bajo la lluvia. Sentí cómo se me helaban las manos porque en ese momento supe que todo lo que había intentado negar durante ese mes era verdad. El caballo se detuvo a unos metros de mí. El hombre bajó ligeramente la cabeza y aunque su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero, yo sabía que estaba mirándome. «Buen mes», dijo con esa voz tranquila que me provocaba escalofríos. Yo no respondí. Tenía la garganta seca. Él observó los camiones unos segundos como si estuviera revisando mi negocio igual que un socio silencioso. Los negocios prosperan cuando se cumplen los acuerdos. En ese momento sentí un nudo en el estómago. El conductor muerto, la sangre en la cabina, el cuerpo incompleto. Quise decir algo, cualquier cosa, pero no pude. El hombre no esperó respuesta. Simplemente tiró suavemente de las riendas y el caballo dio media vuelta, alejándose lentamente hacia la calle, hasta desaparecer otra vez entre la oscuridad. El sonido de la cerradura se fue apagando poco a poco hasta que el silencio volvió al patio. Esa fue la primera vez que regresó, y también fue el momento en el que entendí que el trato era real. Los meses siguientes fueron los mejores que mi empresa había tenido en años. Conseguí contratos nuevos, rutas más largas, incluso compré otro camión para cubrir la demanda. El dinero empezó a fluir de una manera que parecía casi imposible. Mis empleados estaban contentos porque había más trabajo y mejores pagos. Mi esposa comenzó a notar que por fin yo volvía a dormir por las noches. Pero cada mes pasaba algo, siempre cerca del final. A veces era un conductor que desaparecía durante una ruta, otras veces un mecánico que sufría un accidente horrible en el taller. Hubo un caso que todavía me revuelve el estómago cuando lo recuerdo. Uno de los ayudantes estaba revisando una llanta cuando el gato hidráulico falló y el camión cayó de golpe sobre él.
El sonido de los huesos rompiéndose fue tan fuerte que varios lo escuchamos desde la oficina. Cada vez que ocurría una muerte los negocios mejoraban aún más, y siempre en algún momento de la noche yo volvía a escuchar las herraduras en el patio. El charro casi nunca hablaba. A veces solo pasaba lentamente entre los camiones como si estuviera inspeccionando el lugar. Otras veces se quedaba quieto unos segundos mirándome desde la oscuridad. En una ocasión incluso levantó la mano hacia mí, como si estuviera saludando a un viejo amigo. Con el tiempo empecé a vivir con una sensación constante de miedo. El dinero seguía llegando, pero cada peso parecía estar manchado con algo que no podía limpiar. Mis empleados comenzaron a comentar que el lugar estaba maldito. Algunos renunciaron después de los accidentes. Otros simplemente dejaron de presentarse a trabajar. Yo sabía por qué, pero no podía decir nada, porque en el fondo también sabía algo peor. Si el negocio dejaba de prosperar, el trato no serviría, y entonces él vendría a cobrar de otra forma. El cuarto mes ocurrió algo diferente. No murió ninguno de mis trabajadores. El mes estaba terminando y yo estaba aterrado porque sabía que algo tenía que pasar. Pasé todo el día caminando por el patio como un loco esperando algún accidente, algún error, cualquier cosa. Pero nada ocurrió. Esa noche me quedé solo en la oficina otra vez, y a las 11 escuché las herraduras. Esta vez el caballo no se detuvo lejos. Caminó directamente hasta quedar frente a la puerta. El charro me observó durante varios segundos sin decir nada. Yo sentía el corazón golpeándome el pecho con tanta fuerza que pensé que iba a desmayarme. Entonces habló. Este mes estás atrasado. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. Traté de decirle que no era mi culpa, que no había pasado nada, que nadie había muerto, pero él simplemente inclinó un poco la cabeza como si esa explicación no tuviera ningún valor. Los acuerdos no se olvidan. El caballo comenzó a caminar lentamente alrededor del patio mientras yo lo seguía con la mirada paralizado. Cuando pasó junto a uno de los camiones nuevos, levantó una mano y señaló la cabina. Ese servirá. No entendí lo que quiso decir hasta que escuché el motor encenderse. El camión arrancó solo. Las luces se prendieron y el vehículo comenzó a avanzar lentamente hacia la bodega donde varios trabajadores dormían cuando hacían turnos largos. Yo corrí lo más rápido que pude hacia la puerta de la bodega mientras gritaba que salieran, que despertaran, que salieran de ahí, pero el motor del camión rugía cada vez más fuerte. El vehículo atravesó la puerta metálica como si fuera papel. El sonido fue una mezcla de gritos, metal y huesos rompiéndose. Cuando todo terminó, el camión estaba incrustado dentro del edificio y el olor a diésel se mezclaba con el olor espeso de la sangre. Había 4 cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Yo me quedé de rodillas en el suelo sin poder respirar. Cuando levanté la mirada vi al charro observando la escena desde el caballo. No parecía sorprendido, parecía satisfecho. Ahora estamos al día, dijo. Después giró el caballo lentamente y comenzó a alejarse hacia la calle. Esa fue la última vez que lo vi de cerca. La empresa creció más después de eso. Hoy tengo más camiones, más rutas, más dinero del que alguna vez imaginé tener. Desde afuera mi vida parece un éxito. Pero cada mes, cuando llega el final, algo ocurre. Un accidente en la carretera, un trabajador que desaparece, un cuerpo que aparece destrozado en algún punto de la ruta. Y siempre en algún momento de la noche escucho las herraduras pasando frente al patio. A veces no salgo a mirar, pero otras veces sí, porque en el fondo sé que mientras él siga pasando por aquí mi negocio seguirá prosperando. Y también sé algo peor. El día que ya no quede nadie más que cobrar dentro de mi empresa, el trato todavía seguirá pendiente, y entonces el charro negro vendrá por el único pago que quedará disponible, yo. Nunca pensé que terminaría contando algo así, y la verdad es que durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo lo que pasó tenía alguna explicación lógica, que tal vez fueron coincidencias, mala suerte o simplemente decisiones equivocadas que se salieron de control. Yo siempre fui una persona ambiciosa, de esas que creen que el dinero no solo es importante sino necesario para demostrar que uno vale algo en este mundo. Me llamo Mauricio Rivas. Tengo 42 años y durante gran parte de mi vida estuve obsesionado con una sola cosa: hacer dinero. No me importaba demasiado cómo, mientras no fuera algo demasiado estúpido o demasiado ilegal. Siempre pensé que la vida era como una mesa de apuestas y que si uno sabía jugar bien, tarde o temprano las fichas terminaban cayendo de tu lado. Durante años trabajé en el mundo de los negocios nocturnos en Monterrey. Empecé administrando bares, después ayudé a abrir un par de centros de apuestas legales, y con el tiempo terminé metiéndome en algo más arriesgado, un casino privado. No era uno de esos lugares enormes con luces de neón que aparecen en las avenidas principales. No, el mío era más discreto, más exclusivo.
Funcionaba en la parte trasera de un edificio viejo en una zona industrial, un lugar donde los clientes entraban porque sabían exactamente a qué iban y no porque hubieran visto un anuncio brillante en la calle. Durante un tiempo funcionó muy bien. Tenía clientes con dinero, mesas llenas cada fin de semana y ganancias que me hicieron creer que finalmente estaba entrando a las grandes ligas. Pero el problema con el juego es que la suerte nunca se queda quieta demasiado tiempo. Todo empezó a torcerse cuando algunos de los jugadores más fuertes comenzaron a desaparecer del lugar. Unos dejaron de venir porque perdieron demasiado, otros porque encontraron casinos más grandes, y algunos simplemente se esfumaron. En cuestión de meses las mesas empezaron a quedarse vacías. Las luces seguían encendidas, los crupieres seguían trabajando, pero el dinero dejó de circular como antes. Yo traté de salvar el negocio organizando torneos, ofreciendo bebidas gratis, incluso bajando las apuestas mínimas para atraer más gente, pero nada funcionaba. Cada semana que pasaba perdía más dinero del que entraba. El edificio donde estaba el casino era viejo y oscuro incluso de día, y por las noches parecía todavía más pesado, como si las paredes guardaran el eco de todas las apuestas perdidas que habían pasado por ahí. Muchas veces me quedaba solo después de cerrar, sentado frente a las mesas vacías mirando las fichas apiladas sin dueño, preguntándome en qué momento todo había empezado a caerse. La noche en que todo cambió estaba completamente solo. Había cerrado temprano porque apenas habían llegado 4 clientes en toda la noche. Los empleados se fueron y yo me quedé revisando las cuentas detrás de la barra, tratando de decidir si debía cerrar definitivamente el lugar o endeudarme otra vez para intentar salvarlo. Afuera la calle estaba casi desierta, apenas iluminada por un par de lámparas viejas que dejaban grandes sombras entre los edificios. Recuerdo que estaba a punto de apagar las luces cuando escuché algo que no pertenecía a ese lugar. Al principio fue un sonido lejano, casi perdido entre el eco del viento que corría por la calle industrial. Pensé que era un motor o tal vez algún camión pasando por la avenida cercana, pero después lo escuché otra vez. Tac, 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 un sonido rítmico pesado, herraduras. Me quedé inmóvil unos segundos porque aquello no tenía ningún sentido. Nadie andaba a caballo en esa zona de la ciudad, mucho menos a esas horas de la madrugada. Caminé hacia la puerta principal del casino y miré por el vidrio oscuro que daba a la calle, y entonces lo vi. Bajo la luz amarilla de una farola estaba un caballo negro enorme, inmóvil como una estatua. Sobre él había un hombre vestido completamente de charro. El traje era negro, el sombrero ancho también, y el caballo parecía demasiado grande para ser real, como si su cuerpo estuviera hecho de sombra en lugar de carne. Lo más extraño era que el hombre estaba mirando directamente hacia la puerta del casino, como si supiera que yo estaba detrás del vidrio observándolo. Sentí una incomodidad rara, una mezcla de curiosidad y nervios que no supe explicar. Abrí la puerta lentamente y salí a la acera. El aire de la noche estaba frío y la calle estaba completamente silenciosa. El caballo dio un paso hacia adelante y el sonido de las espuelas tintineó suavemente. «Mauricio Rivas», dijo el hombre con una voz grave y tranquila. Sentí un escalofrío inmediato porque yo jamás había visto a ese hombre antes. Antes de que pudiera preguntarle quién era, él volvió a hablar. Dijo que sabía que mi negocio estaba muriendo. Me quedé en silencio tratando de entender cómo un desconocido podía saber algo así. Entonces el hombre inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera observando el edificio detrás de mí. Las mesas vacías son un mal presagio para un lugar como este. No supe qué responder. Había algo en su presencia que hacía que discutir o cuestionar pareciera inútil. Entonces dijo algo que hizo que mi atención cambiara completamente. Dijo que podía llenar mi casino todas las noches, que la gente vendría de todas partes a apostar en mis mesas, que el dinero correría por ese lugar como si nunca hubiera escaseado. Yo solté una pequeña risa nerviosa porque aquello sonaba demasiado absurdo, pero el hombre no parecía estar bromeando. «Ninguna mesa volverá a estar vacía», continuó. «Pero como en cualquier apuesta hay un precio». Recuerdo que le pregunté cuál era ese precio. El hombre se inclinó un poco hacia adelante sobre la montura y la sombra del sombrero dejó ver parte de su rostro. Sus ojos eran completamente negros. No tenían brillo, parecían huecos. Los que ganen demasiado no podrán irse con su fortuna. Sentí un nudo en el estómago. Le pregunté qué significaba eso exactamente, pero el hombre simplemente sonrió ligeramente. El juego siempre cobra lo que se le debe. Durante unos segundos me quedé mirándolo sin saber qué decir. En mi cabeza la propuesta sonaba absurda, pero al mismo tiempo una parte de mí estaba desesperada. Si el casino cerraba, yo perdería todo. «Piénsalo como una regla de la casa», dijo con calma.
La calle estaba completamente silenciosa. Yo sabía que debía decir que no, cerrar la puerta y olvidarme de ese hombre extraño, pero en lugar de eso terminé preguntando algo que todavía hoy me pesa. Le pregunté qué debía hacer para aceptar. El hombre levantó ligeramente las riendas del caballo. Nada especial, respondió. Solo abrir tus puertas y dejar que el juego haga su trabajo. Durante unos segundos el silencio volvió a llenar la calle. Luego el caballo resopló y el hombre giró lentamente hacia la oscuridad del camino. Antes de irse dijo algo que no entendí completamente en ese momento. La primera ganancia llegará esta misma noche. Después desapareció entre las sombras de la calle industrial. Yo me quedé de pie frente al casino durante varios minutos intentando convencerme de que aquello había sido una alucinación causada por el estrés. Finalmente regresé al interior, apagué algunas luces y me preparé para cerrar. Pero justo cuando estaba por bajar la cortina metálica escuché algo. Voces, varias, venían desde la calle. Cuando miré hacia la entrada vi a 3 hombres acercándose al casino. Luego llegaron otros 2. Después un grupo más. En menos de 15 minutos todas las mesas estaban ocupadas. Las fichas comenzaron a moverse. El dinero empezó a correr. Y mientras observaba la primera gran apuesta de la noche, algo extraño ocurrió en la mesa de blackjack. Uno de los jugadores ganó una cantidad enorme en apenas unos minutos. Los demás comenzaron a murmurar sorprendidos. El hombre estaba... La puerta del casino se cerró con un golpe seco que resonó por todo el salón, un sonido metálico que hizo que varias personas voltearan al mismo tiempo. Durante unos segundos nadie dijo nada. Las fichas seguían sobre la mesa. El jugador que acababa de ganar tenía las manos llenas de ellas y la sonrisa todavía en el rostro. Pero algo en el ambiente cambió de inmediato. Fue como si el aire dentro del lugar se hubiera vuelto más pesado. Yo estaba detrás de la barra cuando escuché el sonido. Espuelas. Un tintineo suave metálico caminando lentamente entre las mesas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda porque ese sonido no pertenecía a ninguno de mis empleados. Levanté la mirada hacia el fondo del salón, hacia el pasillo oscuro que llevaba a los baños y a la salida trasera, y por un instante juraría que vi una sombra moverse entre las luces bajas del casino. El jugador que había ganado comenzó a reír nerviosamente. «Oye, creo que la puerta se trabó», dijo mientras caminaba hacia la salida con las fichas apretadas contra el pecho. Intentó abrir la puerta. No se movió. Intentó otra vez con más fuerza. Nada. Los otros jugadores comenzaron a murmurar entre ellos. Algunos pensaron que era una broma. Otros se levantaron de las mesas para ver qué estaba pasando. Yo me acerqué también, tratando de mantener la calma. Debe ser el seguro automático, dije, aunque sabía que eso no era cierto. Mientras el hombre seguía forcejeando con la puerta, el sonido de las espuelas volvió a escucharse. Más cerca. Tac, tintineo. Tac, tintineo. El jugador dejó de intentar abrir y miró hacia atrás. «¿Hay alguien más aquí?», nadie respondió. En ese momento las luces del casino parpadearon. Fue solo un segundo, pero cuando la luz volvió, el hombre que tenía las fichas en las manos ya no estaba sonriendo. Estaba mirando hacia el centro del salón con los ojos completamente abiertos. Yo seguí su mirada, y entonces lo vi. Entre 2 mesas de póker donde segundos antes no había nadie, estaba el hombre del traje negro, el charro. Estaba de pie, inmóvil, con el sombrero cubriéndole parte del rostro. Sus botas brillaban débilmente bajo las luces del casino y las espuelas colgaban silenciosas. Nadie más parecía verlo. Los jugadores seguían discutiendo sobre la puerta. Los crupieres intentaban calmarlos, pero el hombre que había ganado estaba paralizado mirando directamente al charro. «¿Quién es ese?», susurró. Yo no respondí. El charro levantó ligeramente la cabeza y sus ojos negros se clavaron en el hombre de las fichas. Después señaló lentamente las fichas que llevaba en las manos, y negó con la cabeza. El jugador retrocedió un paso. «No, no, yo gané esto. Es mío». El silencio cayó sobre el casino como una losa. El charro dio un solo paso hacia adelante. El sonido de la espuela resonó en el suelo. Entonces todo ocurrió muy rápido. El hombre comenzó a gritar. Las fichas cayeron al suelo y rodaron por el piso mientras él se agarraba el pecho como si algo invisible estuviera apretándolo desde adentro. Sus rodillas se doblaron y cayó de lado contra una mesa de ruleta. Los jugadores retrocedieron asustados. Yo corrí hacia él pensando que era un ataque al corazón, pero cuando lo volteamos, su boca estaba llena de sangre, y sus ojos estaban completamente negros. El cuerpo comenzó a convulsionar violentamente, como si algo dentro de él estuviera rompiéndose. Escuché un crujido horrible bajo su piel, como huesos fracturándose uno tras otro. La sangre empezó a salirle por la nariz, luego por los oídos, y finalmente por la boca. En menos de un minuto estaba muerto. El casino quedó en silencio absoluto.
Cuando levanté la mirada hacia donde había estado el charro, ya no estaba. La puerta del casino se abrió sola lentamente. Nadie dijo nada. Los jugadores salieron uno por uno sin mirar atrás. Algunos dejaron fichas tiradas. Otros ni siquiera recogieron sus abrigos. En menos de 5 minutos el lugar volvió a quedar vacío. Esa noche limpié la sangre del suelo yo mismo. No llamé a la policía. No sabía cómo explicar lo que había pasado. Al día siguiente pensé seriamente en cerrar el casino para siempre. Pero cuando abrí las puertas por la noche ocurrió algo que me dejó helado. La gente empezó a llegar. Muchísima gente. Más de la que había visto en toda la historia del lugar. Las mesas se llenaron en minutos. Las apuestas comenzaron a moverse. El dinero corría como nunca antes. Durante semanas el casino estuvo lleno todas las noches. Pero algo empezó a repetirse. Cada vez que un jugador ganaba demasiado, algo pasaba. Un hombre se desplomó en la mesa de dados con la garganta abierta como si algo invisible la hubiera desgarrado. Otro jugador comenzó a gritar diciendo que alguien estaba detrás de él antes de caer al suelo con la espalda doblándose de una forma imposible. Una mujer que ganó una fortuna en ruleta intentó salir del casino y apareció muerta en el baño minutos después, con el rostro completamente destrozado contra el espejo. Y siempre después de cada muerte, yo escuchaba las espuelas, a veces en el pasillo, a veces entre las mesas, a veces detrás de mí. Nunca se acercaba demasiado, nunca hablaba, solo observaba. El negocio se volvió gigantesco, el dinero que entraba era absurdo, pero el precio seguía cobrándose. Una noche, varios meses después, decidí que ya no podía seguir con eso. Habían muerto demasiadas personas. Cerré el casino antes de tiempo y comencé a apagar las luces decidido a terminar con todo. Cuando bajé la cortina metálica sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. El sonido de las espuelas estaba justo detrás de mí. Me giré lentamente. El charro estaba parado al otro lado del salón. Esta vez se acercó más que nunca. Sus botas resonaban en el suelo mientras caminaba entre las mesas vacías. Cuando se detuvo frente a mí pude ver claramente su rostro bajo el sombrero. No parecía humano. Sus ojos eran 2 huecos oscuros y su sonrisa era demasiado amplia. «La casa siempre gana», dijo con voz tranquila. Yo le dije que el trato se había terminado, que iba a cerrar el lugar, que ya no quería su ayuda. Durante unos segundos no dijo nada. Luego miró alrededor del casino, las mesas, las fichas, el dinero. Después volvió a mirarme. Los tratos no se cancelan. Sentí que algo frío me recorría el pecho. Entonces, ¿qué quieres?, pregunté. El charro levantó lentamente la mano y señaló la mesa principal del casino, la mesa donde se hacían las apuestas más grandes, la última partida. No entendí lo que quería decir hasta que me di cuenta de algo. Las fichas estaban acomodadas sobre la mesa, pero no había jugadores, solo 2 lugares, uno frente al otro. El charro se sentó en uno de ellos y lentamente empujó una pila enorme de fichas hacia el centro. Todo o nada. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. ¿Y si pierdo? El charro sonrió, una sonrisa larga oscura. Entonces la casa se queda contigo. Todavía no sé cómo terminé sentado frente a él. Solo recuerdo el sonido de las fichas chocando entre sí, el silencio del casino vacío, y esos ojos negros mirándome fijamente mientras la última apuesta de mi vida comenzaba. Durante mucho tiempo pensé que el éxito era simplemente cuestión de inteligencia y esfuerzo. Yo era de esas personas que creían que el mundo pertenece a quienes se atreven a arriesgar más que los demás. Me llamo Adrián Salgado. Tengo 34 años y durante años me consideré un emprendedor moderno, de esos que hablan de innovación, inversiones y crecimiento mientras trabajan frente a una laptop en cafeterías o espacios compartidos llenos de gente con las mismas ambiciones. Mi empresa era una startup tecnológica en Ciudad de México. No era una de esas compañías gigantes que salen en las noticias, pero tenía potencial, o al menos eso creíamos todos los que trabajábamos en ella. La idea había nacido cuando yo tenía 28 años, una plataforma digital para optimizar rutas de transporte y logística para empresas pequeñas. Al principio parecía brillante. Varios inversionistas se interesaron, incluso conseguimos una ronda de financiamiento que nos permitió alquilar una oficina elegante en un edificio moderno de la colonia Roma. Durante un tiempo todo fue entusiasmo, reuniones con socios, presentaciones, planes de expansión. Yo me sentía invencible, como si finalmente hubiera encontrado la oportunidad que iba a cambiar mi vida. Pero el problema con las startups es que muchas veces viven más de promesas que de resultados. El crecimiento que esperábamos no llegó. Las empresas tardaban demasiado en adoptar la plataforma. Los gastos se acumulaban y los inversionistas empezaron a impacientarse. Al principio fueron pequeños comentarios en las juntas, luego comenzaron las advertencias. Si no mostrábamos ganancias reales pronto,
el financiamiento se acabaría. Durante meses intenté salvar el proyecto trabajando casi sin dormir. Programábamos nuevas funciones, buscábamos clientes, ofrecíamos descuentos absurdos con tal de mantener viva la empresa. Pero mientras más lo intentábamos, más claro se volvía que estábamos perdiendo la batalla. El dinero desaparecía rápido y el tiempo se estaba agotando. La presión empezó a meterse en mi vida como una enfermedad. Dejé de ver a mis amigos, apenas hablaba con mi familia y muchas noches me quedaba solo en la oficina mirando las pantallas llenas de números que no dejaban de caer. Recuerdo pensar muchas veces que si todo se derrumbaba, no solo perdería la empresa, perdería años de mi vida. La noche en la que todo cambió comenzó como cualquier otra de esas noches interminables. La oficina estaba casi vacía. Mis socios se habían ido horas antes y solo quedábamos yo y la luz azul de las computadoras iluminando el espacio abierto lleno de escritorios. Afuera la ciudad estaba silenciosa, algo raro para una ciudad tan grande, y desde la ventana del piso 9 se veía el estacionamiento del edificio casi completamente vacío. Eran cerca de las 11 cuando decidí bajar por un café a la máquina del lobby. Necesitaba despejar la cabeza unos minutos antes de seguir revisando los reportes financieros. Bajé por el ascensor con esa sensación pesada en el pecho que llevaba semanas acompañándome. Cuando salí al estacionamiento noté algo extraño. El lugar estaba demasiado silencioso. El eco de mis pasos se escuchaba exageradamente fuerte entre las columnas de concreto. Caminé hacia la máquina de café que estaba cerca de la entrada del edificio, pero justo cuando estaba sacando unas monedas escuché un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un golpe seco, luego otro, tac, tac, tac. Me quedé quieto. El sonido venía desde la parte más oscura del estacionamiento. Al principio pensé que era algún ruido metálico o tal vez alguien arrastrando algo por el suelo, pero cuando volvió a escucharse lo reconocí inmediatamente. Eran herraduras. Eso no tenía ningún sentido. Nadie podía entrar a caballo a un estacionamiento subterráneo en plena Ciudad de México. Me acerqué lentamente hacia la fila de columnas tratando de ver de dónde venía el sonido, y entonces lo vi. Entre las sombras del fondo había un caballo negro enorme. Su cuerpo parecía absorber la poca luz del estacionamiento. Encima de él estaba un hombre vestido completamente de charro. El traje era oscuro, el sombrero ancho proyectaba una sombra profunda sobre su rostro y las espuelas brillaban levemente cada vez que el caballo movía una pata. Durante unos segundos pensé que estaba teniendo algún tipo de alucinación provocada por el cansancio. El hombre movió ligeramente la cabeza hacia mí. «Adrián Salgado», dijo con una voz grave que resonó en el espacio vacío del estacionamiento. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo porque yo nunca había visto a ese hombre en mi vida. «Tu empresa está muriendo», continuó con absoluta tranquilidad. Me quedé paralizado. No sabía quién era ni cómo podía saber algo así. Intenté pensar en alguna explicación lógica, tal vez un inversionista raro, alguien que había investigado mi negocio, pero todo en él era demasiado extraño. El caballo dio un paso hacia adelante y el eco de la herradura resonó contra el concreto. Los negocios jóvenes a veces necesitan ayuda. Yo tragué saliva. «¿Quién es usted?». El hombre no respondió directamente. En cambio miró alrededor del estacionamiento como si estuviera observando un lugar que ya conocía desde antes. «Puedo darte lo que estás buscando», dijo finalmente. «Inversiones, crecimiento, contratos, éxito». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Y qué quiere a cambio?». El hombre inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Por un momento la sombra del sombrero dejó ver parte de su rostro. Sus ojos eran completamente negros. No tenían brillo. Parecían dos huecos profundos. «Cada gran logro tendrá un costo en tu vida». Sentí un nudo en el estómago. «No entiendo». El hombre levantó una mano lentamente y señaló el edificio detrás de mí. «Cada vez que tu empresa alcance algo grande, alguien cercano a ti perderá algo importante». Durante unos segundos el silencio llenó el estacionamiento. Yo sabía que aquello era absurdo, pero también sabía que mi empresa estaba a semanas de morir. «¿Qué tipo de pérdida?», pregunté finalmente. El hombre sonrió apenas. «La vida siempre encuentra algo valioso que quitar». Sentí el impulso de irme, de subir al ascensor y olvidarme de esa conversación ridícula, pero algo dentro de mí estaba atrapado entre el miedo y la desesperación. «¿Y si no acepto?». El charro levantó ligeramente las riendas del caballo. «Entonces seguirás viendo cómo todo lo que construiste se derrumba». El caballo resopló suavemente. Yo miré hacia el edificio. Pensé en los empleados, en los inversionistas, en los años de trabajo. Cuando volví a mirar al hombre sentí que ya había tomado la decisión. «¿Qué tengo que hacer?». El charro inclinó la cabeza con una calma inquietante. «Nada especial.
Luego giró lentamente el caballo hacia la rampa del estacionamiento. Antes de desaparecer entre las sombras, dijo algo que todavía hoy recuerdo con absoluta claridad. Pronto llegará tu primer gran éxito. Después el sonido de la cerradura se fue alejando hasta desaparecer por completo. Me quedé solo en el estacionamiento varios minutos tratando de convencerme de que todo había sido producto del estrés. Subí otra vez a la oficina. Encendí la computadora y apenas 20 minutos después recibí un correo electrónico que hizo que se me helara la sangre. Un fondo de inversión internacional quería comprar una gran parte de mi empresa por una cantidad absurda de dinero. Era el contrato que podía salvar todo, pero mientras leía el mensaje mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana. Cuando contesté, lo primero que escuché fue su voz llorando, y luego me dijo algo que hizo que mis manos empezaran a temblar. Mi padre acababa de sufrir un accidente terrible en su taller, y los médicos no sabían si iba a sobrevivir. Cuando escuché a mi hermana llorando al otro lado del teléfono, sentí cómo el mundo se detenía por unos segundos. Sus palabras llegaban entrecortadas, llenas de pánico, y lo único que pude entender con claridad fue que mi padre había sufrido un accidente en su taller mecánico. Una máquina hidráulica había fallado y algo había salido terriblemente mal. Recuerdo que intenté preguntarle qué había pasado exactamente, pero ella solo repetía que estaba en el hospital, que los médicos estaban intentando estabilizarlo y que no sabían si iba a sobrevivir. Durante unos segundos me quedé mirando la pantalla de la computadora donde todavía estaba abierto el correo del fondo de inversión. Era el contrato que podía salvar mi empresa, el tipo de oportunidad que llevaba meses esperando. Pero mientras veía esa cifra absurda de dinero en la pantalla, lo único que podía escuchar en mi cabeza era la voz grave del hombre del estacionamiento. Cada gran logro tendrá un costo. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que era una coincidencia, una simple coincidencia horrible, que mi mente estaba conectando con algo absurdo. Cerré la computadora, tomé las llaves del coche y conduje hacia el hospital con el corazón golpeándome el pecho todo el camino. Mi padre sobrevivió esa noche, pero no salió ileso. Los médicos dijeron que la prensa hidráulica había destrozado parte de su pierna y que tuvieron que amputarla por debajo de la rodilla. Cuando lo vi acostado en la cama del hospital, pálido y conectado a varios tubos, sentí una culpa extraña que no podía explicar. Él intentó bromear como siempre hacía, diciendo que ahora tendría una buena excusa para no trabajar tanto, pero yo apenas podía mirarlo a los ojos. Los días siguientes fueron una mezcla de hospital, reuniones y decisiones que parecían irreales. El fondo de inversión firmó el contrato rápidamente. Mi empresa recibió millones. En cuestión de semanas contratamos más programadores, abrimos oficinas más grandes y comenzamos a cerrar acuerdos con compañías importantes de transporte. Desde afuera parecía el inicio de una historia de éxito, pero dentro de mí había algo que no me dejaba tranquilo. Cada vez que ocurría algo bueno para la empresa, recordaba lo que había pasado con mi padre. Durante meses intenté ignorarlo. Me convencía de que el accidente había sido solo eso, un accidente. Pero entonces llegó el segundo gran logro. Una empresa internacional decidió integrar nuestra plataforma en su red logística. Era el contrato más grande que habíamos tenido. La noticia apareció incluso en algunos medios de tecnología. Recuerdo que esa noche celebramos en la oficina con bebidas y música, todos emocionados por el crecimiento. Cuando regresé a casa cerca de la medianoche, mi teléfono tenía varias llamadas perdidas. Era mi socio Julián. Le devolví la llamada pensando que tal vez había olvidado algo importante en la oficina, pero cuando contestó su voz sonaba completamente distinta. Me dijo que su esposa había tenido un accidente en la autopista. Un camión había perdido el control y la había embestido. Murió en el lugar. Sentí como el estómago se me encogía. El silencio después de esa llamada fue peor que cualquier grito. Durante semanas traté de convencerme de que todo era coincidencia. Accidentes ocurren todos los días. Tragedias pasan sin motivo. Pero cada vez que la empresa daba otro paso hacia el éxito, algo terrible ocurría alrededor de mí. Un programador brillante que habíamos contratado sufrió un derrame cerebral a los 30 años. El hermano de uno de nuestros inversionistas desapareció durante un viaje de trabajo. Mi propia novia enfermó repentinamente de algo que los médicos tardaron meses en diagnosticar. Y siempre después de cada tragedia, había momentos en los que escuchaba algo que me hacía sentir un frío profundo. El sonido de unas cerraduras. Al principio solo era en sueños. Me despertaba en mitad de la noche convencido de haber escuchado un caballo caminando sobre el asfalto de la ciudad. Después empecé a escucharlo incluso despierto a lo lejos en estacionamientos, en calles vacías, en los lugares donde menos sentido tenía.
El 7º mes después de aquel encuentro en el estacionamiento fue cuando finalmente volví a verlo. Habíamos cerrado el acuerdo más grande en la historia de la empresa, un contrato internacional que prácticamente nos convertía en una compañía millonaria de la noche a la mañana. Esa noche todos celebraban en un bar elegante de la ciudad, pero yo me fui antes porque tenía una sensación horrible en el pecho. Bajé al estacionamiento subterráneo del edificio donde estaban nuestras oficinas. El lugar estaba casi vacío. El eco de mis pasos sonaba demasiado fuerte, y entonces escuché el sonido, tac, 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 las cerraduras. Sentí como el miedo me apretaba el pecho antes incluso de verlo. El caballo negro estaba al fondo del estacionamiento, exactamente en el mismo lugar donde había aparecido meses atrás. Encima de él estaba el hombre del traje de charro negro, inmóvil, esperando. Me acerqué lentamente sintiendo las piernas pesadas. «Tu empresa prospera», dijo con la misma voz tranquila de la primera vez. Yo lo miré con rabia. «Las personas están muriendo». El charro inclinó ligeramente la cabeza. «Las pérdidas siempre acompañan al éxito». Sentí ganas de gritarle que se detuviera, que cancelara el trato, que se llevara todo el dinero si quería, pero antes de que pudiera decir algo él levantó una mano y señaló hacia el edificio. «Todavía falta uno». Sentí que el corazón se me detenía. «¿Qué quieres decir?». El hombre no respondió de inmediato. El caballo resopló suavemente y luego dio un paso hacia adelante. «El logro más grande aún no ha llegado». Un silencio pesado llenó el estacionamiento. «¿Y cuál es el precio?», pregunté con la voz temblando. El charro me observó durante unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y oscura. «La pérdida más grande». Sentí que la sangre se me helaba. Antes de que pudiera decir otra palabra, el hombre tiró suavemente de las riendas y el caballo comenzó a caminar hacia la rampa del estacionamiento. El sonido de la cerradura se fue alejando lentamente. Yo me quedé solo. Esa misma noche, cuando llegué a mi departamento, encontré la puerta abierta. Al principio pensé que me habían robado, pero cuando entré y vi el silencio del lugar sentí algo peor. La casa estaba completamente vacía. Mi teléfono estaba vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de mi hermana. Solo tenía una frase: «Mi hija no aparece por ningún lado». Y en ese momento, mientras leía esas palabras con las manos temblando, escuché claramente algo que venía desde la calle frente a mi edificio. El sonido lento de un caballo caminando sobre el pavimento oscuro. Nunca pensé que abrir un restaurante pudiera llevarme a algo así. Cuando la gente escucha historias del charro negro, cree que siempre se trata de personas ambiciosas que buscan riquezas imposibles. Pero en mi caso no fue así. Yo no quería hacerme millonario, ni famoso ni poderoso. Lo único que quería era que mi negocio no muriera antes de empezar. Me llamo Esteban Luján. Tengo 37 años y durante casi toda mi vida trabajé en cocinas. Empecé lavando platos cuando tenía 17 años en un restaurante pequeño de Guadalajara. Luego fui aprendiendo poco a poco, primero ayudante, después cocinero, hasta que con los años llegué a convertirme en chef de cocina en un par de lugares bastante conocidos. Durante mucho tiempo soñé con tener mi propio restaurante. No uno elegante lleno de turistas, sino un lugar auténtico donde pudiera cocinar lo que aprendí de mi madre y de mi abuela. Comida mexicana de verdad, de esa que huele desde la calle y hace que la gente entre sin pensarlo. Trabajé más de 15 años ahorrando cada peso que podía, renunciando a vacaciones, a viajes, incluso a muchas cosas que la mayoría de la gente considera normales. Cuando finalmente reuní suficiente dinero, renté un pequeño local en una calle tranquila de la ciudad. No era grande ni lujoso, pero tenía una cocina decente, unas cuantas mesas y una barra donde los clientes podían ver cómo se preparaba la comida. Los primeros días fueron emocionantes. Pintamos las paredes, arreglamos las lámparas, compré utensilios nuevos y pasé noches enteras diseñando el menú. El día de la inauguración invité a algunos amigos, a mi hermana, a unos cuantos vecinos del barrio. Pensé que con el tiempo la gente empezaría a correr la voz y el lugar se llenaría, pero eso nunca pasó. Durante las primeras semanas apenas entraban 2 o 3 clientes al día. Algunos probaban la comida, decían que estaba buena, pero luego no regresaban. La calle donde estaba el restaurante tenía poco movimiento por las noches, y aunque yo intenté promocionarlo en redes sociales, repartir volantes y hasta ofrecer promociones absurdas, el lugar seguía vacío la mayor parte del tiempo. Los gastos empezaron a acumularse muy rápido. La renta, los ingredientes, la luz, el gas. Cada día que abría las puertas sentía que el dinero se escapaba de mis manos. Llegó un momento en el que ni siquiera podía pagar a los 2 ayudantes que había contratado al principio, así que tuve que dejarlos ir y quedarme solo en la cocina. Recuerdo muy bien la noche en que todo cambió. Había sido un día especialmente malo.
Solo había vendido 3 platos en toda la jornada. Cuando cerré la caja y vi el dinero que había dentro, sentí una desesperación tan grande que tuve que sentarme un momento en la cocina para respirar. Eran casi las 11 de la noche cuando terminé de limpiar las últimas ollas. El restaurante estaba completamente vacío. Las mesas limpias, las luces tenues, el olor de la comida todavía flotando en el aire. Afuera la calle estaba silenciosa, iluminada apenas por una farola vieja que lanzaba una luz amarillenta sobre la acera. Apagué la mayoría de las luces y estaba a punto de cerrar cuando escuché algo que no pertenecía a ese lugar. Al principio pensé que era un coche pasando lentamente por la calle, pero luego lo escuché otra vez, tac, 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 un sonido pesado, rítmico, herraduras. Fruncí el ceño porque aquello no tenía ningún sentido. Nadie andaba a caballo en esa parte de la ciudad, mucho menos a esa hora. Me acerqué a la ventana del restaurante y miré hacia la calle. Fue entonces cuando lo vi. Bajo la luz de la farola estaba un caballo negro enorme. Su cuerpo parecía tan oscuro que absorbía la luz alrededor. Encima de él había un hombre vestido completamente de charro. El traje era negro, el sombrero ancho proyectaba una sombra profunda sobre su rostro y las espuelas brillaban ligeramente cada vez que el caballo movía una pata. Durante unos segundos pensé que estaba viendo mal, que tal vez era alguna clase de espectáculo o una persona perdida buscando dirección, pero la forma en que ese hombre estaba quieto mirando directamente hacia el restaurante me hizo sentir algo incómodo. No sé por qué abrí la puerta, tal vez porque estaba cansado de pensar, cansado de preocuparme por el negocio, cansado de sentir que todo estaba fallando. Salí a la acera y el aire frío de la noche me golpeó el rostro. El caballo resopló suavemente cuando me acerqué unos pasos. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Esteban Luján, dijo con una voz grave y tranquila. Sentí un escalofrío inmediato porque yo jamás había visto a ese hombre antes. Tu restaurante está muriendo, continuó. No supe qué responder. Sentí una mezcla de sorpresa y molestia, como si un desconocido hubiera decidido decir en voz alta algo que yo llevaba semanas intentando ignorar. ¿Quién es usted?, pregunté. El hombre no respondió directamente. En cambio miró el interior del restaurante a través de la puerta abierta. La comida huele bien. Luego volvió a mirarme. Pero las mesas están vacías. Tragué saliva. Eso no es asunto suyo. El charro soltó una pequeña risa baja. Los negocios vacíos siempre son asunto mío. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El silencio de la calle era tan profundo que podía escucharse la respiración del caballo. Entonces el hombre dijo algo que cambió todo. Dijo que podía llenar mi restaurante todas las noches, que la gente vendría desde otros barrios para comer ahí, que habría filas esperando mesas. Sentí una mezcla de incredulidad y curiosidad. ¿Y qué quiere a cambio? El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Por un instante la sombra del sombrero dejó ver parte de su rostro. Sus ojos eran completamente negros, sin brillo, profundos. Cada lugar que prospera debe alimentar algo más que a sus clientes. Sentí un nudo en el estómago. No entiendo. El charro levantó lentamente una mano y señaló la cocina detrás de mí. Cada cierto tiempo tu comida llevará algo especial. El silencio volvió a caer sobre la calle. ¿Qué cosa?, pregunté con la voz tensa. El hombre sonrió apenas. Algo que provenga de tu propio negocio. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Quise decir que no, cerrar la puerta y olvidarme de esa conversación absurda, pero en ese momento miré el interior del restaurante vacío, las mesas limpias, la caja casi sin dinero, los meses de esfuerzo que estaban a punto de desaparecer. ¿Y si me niego? El charro tiró suavemente de las riendas del caballo. Entonces pronto cerrarás estas puertas. El caballo resopló. Yo miré el restaurante una vez más. Luego volví a mirar al hombre. ¿Qué tengo que hacer? El charro inclinó ligeramente la cabeza. Nada complicado. Después giró lentamente el caballo hacia el extremo oscuro de la calle. Antes de desaparecer dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Mañana vendrán los primeros clientes. Me quedé parado en la acera varios minutos tratando de convencerme de que todo había sido producto del cansancio. Finalmente regresé al restaurante y cerré. Pero al día siguiente, cuando abrí las puertas a las 6 de la tarde, ya había gente esperando afuera. Pensé que era una coincidencia extraña, pero cuando el reloj marcó las 8 de la noche todas las mesas estaban ocupadas. A las 9 había personas esperando turno, y cerca de las 10 ocurrió algo que me hizo recordar las palabras del hombre. Uno de los clientes comenzó a gritar de repente mientras se agarraba la garganta. Los demás se levantaron alarmados cuando el hombre cayó de la silla convulsionando. Corrí hacia él pensando que se estaba ahogando, pero cuando intenté ayudarlo vi algo que me hizo retroceder horrorizado. Había sangre saliendo de su boca, mucha sangre, y mientras todos gritaban pidiendo una ambulancia, escuché claramente desde la oscuridad de la calle el sonido lento de unas espuelas acercándose al restaurante.
El hombre seguía en el suelo convulsionando mientras los demás clientes gritaban alrededor de las mesas. Algunos se levantaron desesperados tratando de ayudarlo. Otros retrocedían con el rostro pálido. Y yo estaba arrodillado junto a él sin saber qué hacer porque la sangre seguía saliendo de su boca de una forma que no tenía sentido. No parecía que se estuviera ahogando con comida. Era como si algo dentro de su cuerpo se estuviera rompiendo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y las manos le temblaban con una fuerza que hacía vibrar la silla contra el suelo. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. Otra persona salió corriendo hacia la calle. Yo intenté mantenerlo de lado para que pudiera respirar, pero entonces el hombre se arqueó violentamente. Soltó un sonido horrible desde la garganta y un chorro de sangre oscura salió disparado sobre el suelo del restaurante. El olor metálico llenó el lugar en segundos, y justo en ese momento escuché algo. El sonido de unas espuelas. Venía desde la calle. Tac, tintineo, tac, tintineo. Sentí cómo se me helaba la espalda. Nadie más parecía notar ese sonido porque todos estaban concentrados en el hombre que seguía convulsionando, pero yo lo escuchaba claramente acercándose desde afuera. Cuando levanté la mirada hacia la puerta del restaurante vi una sombra detenerse frente a la entrada. Era él. El hombre del traje de charro negro estaba parado bajo la luz amarilla de la farola. El caballo permanecía inmóvil detrás de él, y aunque la puerta estaba abierta, ninguno de los clientes parecía verlo. El hombre que estaba en el suelo dio una última sacudida violenta. Luego se quedó completamente quieto. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía aplastar el restaurante. La ambulancia llegó unos minutos después, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Dijeron que parecía una hemorragia interna repentina, algo extraño pero posible. Hicieron preguntas, tomaron datos y finalmente se llevaron el cuerpo cubierto con una sábana. Los clientes se fueron uno por uno. Algunos estaban pálidos, otros murmuraban entre ellos tratando de entender lo que había pasado. En menos de media hora el restaurante volvió a quedar vacío. Cuando salí a la calle para respirar aire fresco, el charro ya no estaba. Solo quedaba el eco del sonido de las cerraduras alejándose por la calle oscura. Pensé que aquello sería el fin del negocio. Estaba seguro de que después de una muerte así nadie volvería a entrar al restaurante. Pero al día siguiente ocurrió algo que todavía hoy no puedo explicar. La gente empezó a llegar. Primero unos cuantos curiosos, luego más, y después más. Al parecer alguien había publicado en redes sociales que mi comida era increíble. Otros decían que el lugar tenía algo especial, algo diferente. En cuestión de días el restaurante empezó a llenarse todas las noches. Las mesas estaban ocupadas desde temprano. Había filas afuera. La caja registradora empezó a llenarse como nunca antes. Durante semanas intenté convencerme de que todo era coincidencia, que aquel hombre en el caballo había sido solo un extraño que apareció en el momento equivocado. Pero entonces ocurrió la segunda muerte. Fue un viernes por la noche. El restaurante estaba completamente lleno. Yo estaba en la cocina preparando varios platos al mismo tiempo cuando escuché un golpe fuerte en el salón. Uno de los clientes había caído de la silla. Salí corriendo pensando que era un desmayo, pero cuando llegué vi algo que me dejó paralizado. El hombre tenía la mandíbula completamente destrozada, como si algo hubiera explotado dentro de su boca. Los dientes estaban esparcidos sobre la mesa entre la comida. La gente gritaba. Alguien vomitó en una esquina. Y mientras todos corrían hacia la puerta, escuché otra vez las espuelas. Tac, tintineo, tac, tintineo. Esa noche lo vi claramente. Estaba parado al otro lado de la calle observando el restaurante. No parecía sorprendido, parecía satisfecho. Después de eso las cosas empezaron a repetirse. El restaurante seguía llenándose cada noche. Las reseñas en internet lo llamaban el mejor lugar para comer en la zona. Pero cada cierto tiempo alguien moría. A veces era un cliente que comenzaba a sangrar de la nariz hasta ahogarse. Otras veces alguien sufría convulsiones violentas en mitad de la mesa. Una mujer incluso se desplomó mientras comía, y cuando intentaron ayudarla descubrieron que su lengua estaba completamente negra, como si se hubiera podrido en segundos. Cada vez que ocurría una muerte yo escuchaba las espuelas, siempre cerca, siempre observando. El negocio se volvió increíblemente exitoso. El dinero entraba en cantidades que jamás imaginé. Pero el precio estaba ahí, siempre presente. Una noche, después de casi 8 meses de aquello, decidí que no podía seguir así. Cerré el restaurante temprano y me quedé solo limpiando la cocina mientras pensaba en todas las personas que habían muerto bajo ese techo. Cuando salí al salón para apagar las luces lo escuché. Las espuelas. Esta vez estaban dentro del restaurante. Sentí que la sangre se me congelaba. El charro estaba sentado en una de las mesas vacías,
justo en el centro del salón. El caballo no estaba, solo él. Sus botas descansaban sobre el suelo y las espuelas brillaban bajo la luz. Me miraba directamente. «Tu negocio prospera», dijo con calma. Yo sentí una mezcla de rabia y miedo. «La gente está muriendo». El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «Tu restaurante siempre está lleno». El silencio se extendió por todo el lugar. «Quiero terminar el trato», dije. El charro me observó unos segundos. Luego sonrió. «Los tratos no terminan». Sentí que el estómago se me retorcía. «Entonces dime qué quieres». El hombre levantó lentamente una mano y señaló la cocina. «La próxima vez, la comida debe llevar algo que venga directamente del dueño». No entendí lo que quiso decir hasta que su mirada bajó lentamente hacia mis manos, hacia mis dedos. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo. «No», murmuré. El charro se levantó de la silla. El sonido de las espuelas resonó en el restaurante vacío. «Los negocios siempre exigen sacrificios». Caminó lentamente hacia la puerta. Antes de salir se detuvo y dijo algo que todavía me despierta en las madrugadas. «Mañana tus clientes tendrán mucha hambre». Después salió a la calle. Escuché el caballo resoplar y el sonido de las herraduras alejándose en la oscuridad. Esa noche me quedé solo en la cocina mirando mis manos durante mucho tiempo, porque por primera vez entendí perfectamente cuál era el ingrediente que el charro negro esperaba que sirviera en el siguiente plato. Siempre pensé que las personas que lo pierden todo en un casino lo hacen por estupidez. Durante años me consideré diferente a ellos. Yo no era un jugador impulsivo que apostaba por emoción o por adrenalina. Yo apostaba porque creía entender el sistema. Me llamo Ricardo Velasco, tengo 40 años y durante mucho tiempo viví de analizar probabilidades, números, patrones. Trabajé como asesor financiero para una empresa en Ciudad de México, y durante más de una década todo me salió bien. Tenía un buen salario, inversiones inteligentes y una reputación bastante sólida entre mis clientes. Era el tipo de persona que siempre hablaba de riesgo calculado y decisiones frías, alguien que creía que la suerte era simplemente matemática malentendida. Pero el problema con las apuestas es que uno empieza creyendo que puede controlarlas. Todo comenzó de forma inocente. Un par de visitas a un casino con algunos compañeros del trabajo después de cerrar un proyecto importante. Al principio solo jugábamos pequeñas cantidades por diversión. Yo observaba las mesas con curiosidad profesional, analizando las probabilidades del blackjack, el ritmo de la ruleta, los patrones de los jugadores. Poco a poco empecé a apostar más. Gané varias veces seguidas, y eso fue suficiente para convencerme de que entendía el juego mejor que la mayoría. Durante meses parecía que tenía razón. Ganaba más veces de las que perdía, y cuando perdía siempre recuperaba después. Empecé a visitar casinos más grandes, a viajar incluso a otras ciudades para jugar en mesas con apuestas más altas. El dinero empezó a moverse más rápido de lo que estaba acostumbrado, pero mientras las ganancias siguieran apareciendo yo lo veía como una extensión de mi trabajo, hasta que un día dejó de funcionar. No sabría decir exactamente cuándo comenzó la caída. Tal vez fue una mala racha, o tal vez simplemente el momento en que la ilusión de control desapareció. Perdí una noche, luego otra. Después intenté recuperar el dinero aumentando las apuestas, y eso solo hizo que todo empeorara. En cuestión de meses las pérdidas comenzaron a devorar mis ahorros. Vendí algunas inversiones para cubrir lo que debía. Después pedí préstamos, pero las deudas en el mundo del juego no funcionan como las de un banco. Las personas que prestan dinero para apostar no tienen paciencia. Recuerdo claramente la noche en que comprendí que había cruzado una línea que no podía deshacer. Estaba sentado en una mesa de póker en un casino clandestino en las afueras de la ciudad. El lugar era oscuro, lleno de humo y de hombres que no parecían interesados en conversaciones amistosas. Había perdido casi todo lo que llevaba encima y aún así seguía apostando porque estaba convencido de que podía recuperar algo antes de irme. La última mano fue la peor decisión de mi vida. Cuando las cartas se abrieron supe inmediatamente que estaba arruinado. El hombre que ganó la mano no dijo nada, solo recogió las fichas con calma mientras yo intentaba procesar el número que acababa de perder. Era una cantidad que no podía pagar. Salí del casino esa noche con la cabeza llena de pensamientos que no quería enfrentar. El estacionamiento estaba casi vacío y el aire frío de la madrugada me golpeó el rostro mientras caminaba hacia mi coche. Fue entonces cuando escuché el sonido. Al principio fue algo lejano, apenas perceptible entre el ruido distante de la carretera. Tac, tac, tac. Me detuve. El sonido volvió a repetirse. Herraduras. Fruncí el ceño porque aquello no tenía ningún sentido en un estacionamiento lleno de autos y concreto. Miré hacia la entrada del lugar y fue entonces cuando lo vi.
Bajo una de las luces amarillas estaba un caballo negro enorme. Su cuerpo parecía absorber la luz que lo rodeaba. Encima de él había un hombre vestido completamente de charro. El traje era negro. El sombrero ancho cubría su rostro con una sombra profunda y las espuelas brillaban levemente cada vez que el caballo movía una pata. Durante unos segundos pensé que era algún tipo de espectáculo extraño para los jugadores del casino, pero la forma en que el hombre me estaba mirando me hizo sentir una incomodidad difícil de explicar. El caballo avanzó lentamente unos pasos. «Ricardo Velasco», dijo el hombre con una voz grave que parecía demasiado tranquila para esa hora de la madrugada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Nos conocemos?», pregunté. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. «¿Te gustan las apuestas?». No supe qué responder. «Y esta noche has perdido más de lo que puedes pagar». Sentí que el estómago se me encogía. «Eso no es asunto suyo». El charro soltó una pequeña risa baja. «Los hombres desesperados siempre terminan siendo asunto mío». El caballo resopló suavemente, y el sonido de las espuelas tintineó en el silencio del estacionamiento. «¿Puedo ayudarte?», continuó. Sentí una mezcla de incredulidad y curiosidad. «¿Ayudarme cómo?». El hombre señaló el casino detrás de mí. «La suerte puede cambiar». Sus palabras parecían flotar en el aire frío de la madrugada. «Podrías recuperar todo lo que perdiste y mucho más». Mi mente comenzó a trabajar rápidamente. Parte de mí sabía que aquello era absurdo, pero otra parte estaba desesperada. «¿Y qué quiere a cambio?». El charro inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Por un instante la sombra del sombrero dejó ver su rostro. Sus ojos eran completamente negros, profundos, vacíos. «Cada vez que ganes yo cobraré una parte». Sentí un nudo en el estómago. «¿Dinero?». El hombre negó lentamente con la cabeza. «No». El silencio se extendió por el estacionamiento. «Entonces, ¿qué?». El charro sonrió apenas, algo que el juego siempre reclama tarde o temprano. No entendí completamente lo que quería decir, pero la desesperación tiene una forma extraña de silenciar las advertencias. Miré hacia el casino. Pensé en las deudas, en los hombres que me estaban esperando para cobrar. Cuando volví a mirar al charro ya había tomado la decisión. «¿Qué tengo que hacer?». El hombre levantó suavemente las riendas del caballo. «Nada especial». El caballo dio media vuelta lentamente. Antes de alejarse dijo algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. «La próxima vez que entres a una mesa, la suerte estará de tu lado». Después desapareció entre la oscuridad de la carretera. Me quedé parado en el estacionamiento durante varios minutos tratando de entender lo que había pasado. Finalmente regresé al casino. La mesa de póker donde había perdido seguía abierta. Me senté, y en menos de una hora gané más dinero del que había perdido esa noche. Las fichas se apilaban frente a mí mientras los otros jugadores comenzaban a mirarme con desconfianza. Pero cuando estaba a punto de levantarme para irme, escuché algo que me hizo congelarme. El sonido de unas espuelas caminando lentamente detrás de mi silla. El sonido de las espuelas se detuvo justo detrás de mi silla. Fue un sonido metálico suave, pero en ese momento se sintió tan fuerte como si alguien hubiera golpeado el suelo con un martillo. Sentí un frío extraño subir por mi espalda mientras las fichas seguían apiladas frente a mí sobre la mesa de póker. Los otros jugadores estaban concentrados en sus cartas, murmurando entre ellos, pero ninguno parecía notar que alguien estaba parado detrás de mí. Yo sí lo sabía. No tuve que girarme para entender quién era. Apreté las fichas con las manos tratando de mantener la calma. El croupier repartió otra ronda y la partida continuó como si nada extraño estuviera pasando. Pero cada vez que movía las cartas o escuchaba el roce de las fichas contra la mesa, podía sentir esa presencia detrás de mí, inmóvil. Las cartas se abrieron. Gané otra vez. Las fichas siguieron creciendo frente a mí. Los otros jugadores comenzaron a mirarme con sospecha. Uno de ellos incluso soltó una risa nerviosa mientras barajaba sus cartas. «Hoy estás tocado por la suerte», dijo. Yo no respondí, porque justo en ese momento el sonido de las espuelas volvió a escucharse. Tac, tintineo, y entonces algo pasó. Uno de los hombres de la mesa comenzó a respirar de forma extraña. Al principio pensé que estaba nervioso por la cantidad de dinero que había en juego, pero después noté que se llevaba la mano al pecho como si algo lo estuviera apretando por dentro. «Oye», murmuró. Su voz sonó débil. El hombre se inclinó hacia adelante sobre la mesa y las cartas cayeron de sus manos. «¿Estás bien?», preguntó otro jugador. El hombre intentó responder, pero en lugar de palabras salió sangre de su boca. Mucha sangre. Salpicó sobre las cartas y las fichas mientras él se agarraba el pecho con desesperación. Las sillas se movieron bruscamente cuando varios jugadores se levantaron al mismo tiempo. El hombre cayó al suelo convulsionando mientras un sonido horrible salía de su garganta como si algo dentro de su cuerpo estuviera rompiéndose. Escuché un crujido, luego otro. El cuerpo del hombre se arqueó violentamente y un chorro oscuro de sangre salió de su boca.
En menos de un minuto estaba muerto. El silencio que siguió fue absoluto. El croupier se quedó congelado mirando el cuerpo en el suelo. Los jugadores se alejaron lentamente como si nadie quisiera ser el primero en reaccionar. Yo levanté la mirada, y lo vi. El charro estaba de pie al otro lado del salón del casino. Nadie más parecía verlo. Estaba inmóvil entre las sombras observando la mesa donde yo estaba sentado, y sonreía. Esa noche me fui del casino con más dinero del que había tenido en años. Intenté convencerme de que lo que había pasado no tenía nada que ver conmigo. Los casinos están llenos de tragedias, pensé. La gente se estresa, bebe demasiado, el corazón falla. Pero la suerte no me abandonó. Regresé la noche siguiente, y volví a ganar. Las cartas caían a mi favor de una manera absurda. Cada mano parecía diseñada para que yo saliera adelante. Los otros jugadores comenzaban a evitar sentarse conmigo porque decían que yo tenía algo extraño. Pero cada vez que las fichas crecían frente a mí, algo ocurría. Un jugador sufrió una convulsión repentina en mitad de una apuesta. Otro comenzó a gritar diciendo que no podía respirar antes de caer al suelo con los ojos completamente negros. Una mujer que estaba en la mesa de ruleta empezó a sangrar por la nariz hasta ahogarse en su propia sangre. Siempre después de una gran victoria, siempre cuando yo estaba presente, y siempre en algún punto del salón escuchaba las espuelas. El dinero empezó a acumularse más rápido de lo que podía imaginar. Pagué mis deudas, recuperé mis inversiones. Incluso compré un departamento nuevo en una zona exclusiva de la ciudad. Pero la suerte no venía sola. Una noche después de casi 6 meses de ganancias imposibles, decidí que ya era suficiente. Tenía más dinero del que había tenido antes de perderlo todo. No necesitaba seguir jugando. Esa noche fui al casino solo para retirar mis fichas y marcharme. Cuando salí al estacionamiento sentí algo extraño. El lugar estaba completamente vacío, y entonces escuché el sonido. Tac, 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 tac. Las cerraduras. El caballo negro apareció lentamente desde la sombra de una columna. Encima de él estaba el hombre del traje de charro, el mismo que había visto aquella primera noche. Se detuvo frente a mí. «Has ganado mucho», dijo con calma. Yo sentí un peso en el pecho. «Ya no quiero jugar más». El charro inclinó ligeramente la cabeza. «El juego todavía no ha terminado». «Sí terminó», respondí. «Ya pagué mis deudas. Me voy». El silencio llenó el estacionamiento. El caballo resopló suavemente. «Cada victoria tuvo un precio», dijo el charro. Sentí un frío profundo en el estómago. Eso no fue culpa mía. El hombre me observó durante varios segundos. Luego levantó una mano lentamente y señaló mi pecho. «La última parte todavía no se ha cobrado». El mundo pareció quedarse en silencio. «¿De qué hablas?». El charro sonrió. Una sonrisa lenta, oscura, la apuesta final. Antes de que pudiera reaccionar sentí un dolor repentino en el pecho. Fue como si algo invisible me hubiera atravesado por dentro. Caí de rodillas contra el suelo del estacionamiento mientras el aire desaparecía de mis pulmones. Intenté respirar. No pude. La presión dentro de mi pecho aumentó hasta que escuché un crujido húmedo bajo mis costillas. La sangre subió por mi garganta. Cuando levanté la mirada, el charro seguía sobre el caballo observándome. «La casa siempre gana», dijo con calma. La sangre salió de mi boca y cayó sobre el cemento oscuro. Mi corazón latía cada vez más lento. Y lo último que escuché antes de que todo se volviera negro fue el sonido de las espuelas alejándose lentamente en la oscuridad de la madrugada. Si alguien me hubiera contado esta historia hace unos años, probablemente habría pensado que era una exageración de pueblo o una de esas leyendas que la gente repite para asustar a los jóvenes. Yo nunca creí demasiado en esas cosas. Siempre fui una persona práctica, alguien que pensaba que los problemas se resolvían con trabajo, con decisiones difíciles y con la voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Me llamo Ernesto Gaitán, tengo 45 años y durante casi 2 décadas trabajé como constructor. No era un empresario famoso ni un magnate de bienes raíces, pero había logrado levantar una empresa pequeña de construcción en el norte de México, cerca de la frontera. Construíamos casas, edificios medianos, bodegas industriales, proyectos normales pero suficientes para mantener a varias familias trabajando y para darme una vida tranquila. Durante muchos años el negocio funcionó bien. Tenía socios confiables, obreros que llevaban conmigo más de 10 años y contratos constantes con empresas locales. Pero todo empezó a derrumbarse cuando la economía de la región se vino abajo. Algunos proyectos se cancelaron de repente, otros quedaron congelados durante meses y varios clientes dejaron de pagar lo que debían. En cuestión de un año pasé de tener varios edificios en construcción al mismo tiempo a tener terrenos vacíos llenos de maquinaria parada. Las deudas comenzaron a crecer como una enfermedad silenciosa. Primero fueron los proveedores exigiendo pagos atrasados, luego el banco presionando por los créditos que había pedido para iniciar nuevos proyectos.
Los obreros comenzaron a irse porque no podía garantizarles trabajo constante. Cada semana parecía que algo más se rompía dentro de la empresa que había construido durante años. Recuerdo perfectamente la noche en que todo cambió. Había pasado el día entero revisando planos en una obra que llevaba meses detenida. Era un edificio de departamentos que debía ser el proyecto más grande de mi empresa hasta ese momento. Pero la inversión se había evaporado cuando uno de los socios se retiró del negocio. El terreno estaba lleno de columnas de concreto a medio terminar, varillas oxidadas y maquinaria cubierta de polvo. Era como ver un esqueleto de algo que nunca llegó a existir. Cuando cayó la noche me quedé solo en el terreno revisando unos documentos dentro de una pequeña caseta de obra. El viento del desierto soplaba con fuerza entre las estructuras de concreto y el sonido metálico de las varillas chocando entre sí se escuchaba como un lamento lejano. Cerca de las 11 decidí irme. Apagué la luz de la caseta y caminé hacia mi camioneta que estaba estacionada cerca de la entrada del terreno. El lugar estaba completamente oscuro, iluminado apenas por la luna que se filtraba entre las columnas de concreto. Fue entonces cuando escuché el sonido. Tac, 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 me detuve en seco. Al principio pensé que era el ruido de alguna herramienta suelta moviéndose con el viento, pero el sonido volvió a escucharse. Tac, 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 herraduras. Fruncí el ceño porque aquello no tenía ningún sentido en un terreno de construcción abandonado en mitad de la noche. Miré hacia el fondo de la obra entre las sombras de las columnas. Y entonces lo vi. Entre las estructuras de concreto apareció un caballo negro enorme. Su cuerpo era tan oscuro que parecía mezclarse con la noche. Encima de él estaba un hombre vestido completamente de charro. El traje era negro, el sombrero ancho cubría su rostro con una sombra profunda y las espuelas brillaban ligeramente cada vez que el caballo movía una pata. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El caballo avanzó lentamente entre las columnas de concreto hasta detenerse a unos metros de mí. Ernesto Gaitán, dijo el hombre con una voz grave que resonó en el silencio del terreno. Sentí un nudo en el estómago. ¿Nos conocemos?, pregunté. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. He visto muchos hombres perderlo todo. El viento sopló entre las varillas oxidadas produciendo un silbido extraño. Tu empresa está muriendo, continuó con calma. Apreté los dientes. Eso no es asunto suyo. El charro soltó una risa baja que no sonó divertida sino paciente. Los negocios que caen siempre llaman mi atención. El caballo resopló suavemente. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. El terreno vacío parecía escuchar cada palabra. Entonces el hombre dijo algo que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Puedo ayudarte? Sentí una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Ayudarme cómo? El charro levantó una mano lentamente y señaló las columnas de concreto que se extendían por todo el terreno. Este proyecto podría terminarse. El silencio volvió a caer sobre el lugar. Podrías construir más edificios, muchos más. Sus palabras parecían flotar entre el viento del desierto. Podrías convertirte en el constructor más importante de esta región. Tragué saliva. ¿Y qué quiere a cambio? El hombre inclinó ligeramente la cabeza hacia mí. Por un instante la sombra del sombrero dejó ver su rostro. Sus ojos eran completamente negros, vacíos. Cada edificio necesita un cimiento. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. Eso ya lo sé, respondí. El charro sonrió apenas. Pero algunos cimientos requieren algo más. El caballo dio un paso adelante y el sonido de la herradura resonó contra el suelo de tierra. Cada proyecto que levantes deberá quedarse con alguien dentro. No entendí inmediatamente lo que quería decir. ¿Dentro? El hombre levantó lentamente la mano y señaló las columnas de concreto incompletas. Los edificios siempre deben guardar algo en su interior. El viento sopló con más fuerza entre las estructuras. Sentí un nudo en el estómago. No entiendo. El charro se inclinó ligeramente hacia adelante sobre la montura. Cada vez que levantes un edificio, alguien deberá formar parte de sus cimientos. El silencio se volvió pesado. Yo sabía que aquello no tenía sentido, que estaba escuchando algo absurdo, pero al mismo tiempo no podía ignorar la desesperación que llevaba meses creciendo dentro de mí. ¿Y si me niego? El hombre tiró suavemente de las riendas del caballo. Entonces este lugar seguirá pudriéndose en el polvo. Miré alrededor del terreno, las columnas abandonadas, las máquinas cubiertas de óxido, los años de trabajo que estaban a punto de desaparecer. Cuando volví a mirar al hombre sentí que ya había tomado la decisión antes de decirla. ¿Qué tengo que hacer? El charro inclinó la cabeza lentamente. Nada especial. El caballo dio media vuelta entre las columnas.
Antes de desaparecer en la oscuridad del terreno dijo algo que todavía recuerdo con absoluta claridad. Pronto llegará tu primer proyecto. Después el sonido de la cerradura se fue alejando lentamente entre las estructuras de concreto. Me quedé solo en el terreno durante varios minutos tratando de entender lo que había pasado. Finalmente subí a la camioneta y me fui. A la mañana siguiente recibí una llamada que cambió todo. Un inversionista quería reactivar el edificio que estaba abandonado. Tenía el dinero necesario para terminar la construcción. Era exactamente el proyecto que necesitaba para salvar la empresa. Pero esa misma tarde, mientras los obreros volvían al terreno para reiniciar el trabajo, uno de ellos cayó desde el cuarto piso de la estructura incompleta. Cuando llegué al lugar, el cuerpo estaba en el suelo. La cabeza estaba abierta contra el concreto. La sangre corría lentamente entre los cimientos del edificio. Y mientras los hombres gritaban pidiendo ayuda, escuché claramente el sonido lejano de unas espuelas caminando entre las columnas. El cuerpo del obrero seguía en el suelo cuando llegué corriendo al centro de la obra. Algunos de los trabajadores estaban tratando de cubrirlo con una lona mientras otros miraban hacia arriba, todavía sin entender cómo había ocurrido la caída. El edificio apenas tenía 4 niveles levantados, pero el impacto había sido brutal. La cabeza estaba abierta contra el concreto y la sangre se extendía lentamente por las grietas del piso como si el mismo terreno estuviera absorbiéndola. Yo me quedé inmóvil unos segundos, mirando aquella escena con una sensación extraña en el pecho. No era la primera vez que veía un accidente en una obra. La construcción siempre tiene riesgos, pero algo en ese momento me hizo recordar inmediatamente la conversación de la noche anterior. Cada edificio necesita un cimiento, y mientras los hombres gritaban pidiendo que alguien llamara a una ambulancia, escuché algo que hizo que se me helara la sangre. El sonido de unas espuelas, tac, tintineo, tac, tintineo, venía desde el interior de la estructura. Giré lentamente la cabeza hacia las columnas de concreto que sostenían el segundo nivel del edificio. Entre las sombras vi algo moverse por un instante. El caballo negro estaba parado entre las columnas, y sobre él el charro. Nadie más parecía verlo. Los obreros seguían concentrados en el cuerpo del hombre que había caído, pero yo podía ver perfectamente la figura del jinete observando la escena con absoluta calma. Luego levantó una mano lentamente y señaló el suelo donde la sangre del obrero comenzaba a mezclarse con el concreto húmedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Parpadeé un segundo. Cuando volví a mirar ya no estaba. La ambulancia llegó poco después. Los paramédicos confirmaron lo que todos sabíamos. El hombre estaba muerto. Dijeron que probablemente había perdido el equilibrio mientras caminaba cerca del borde, algo que pasa más seguido de lo que la gente imagina en las obras. Los demás trabajadores se quedaron en silencio el resto del día, pero el proyecto no se detuvo. El inversionista estaba decidido a terminar el edificio, y yo necesitaba ese contrato para salvar la empresa. Durante las semanas siguientes la construcción avanzó rápido. El dinero empezó a fluir otra vez. Contratamos más obreros, más maquinaria, más materiales. Poco a poco las columnas comenzaron a transformarse en departamentos reales. Desde afuera parecía que todo volvía a funcionar. Pero yo sabía que algo estaba mal, porque cada vez que el proyecto avanzaba, algo ocurría. Un obrero perdió la mano cuando una máquina cortadora falló. Otro cayó desde un andamio y murió al instante. Un electricista fue encontrado sin vida dentro de uno de los cuartos del tercer piso, con el cuello roto de una forma imposible. Y siempre después de cada accidente, yo escuchaba las espuelas, a veces lejos entre los pasillos de concreto, a veces cerca justo detrás de mí. El edificio se terminó 8 meses después. Fue el proyecto más rentable que había tenido en años. Vendimos todos los departamentos antes de terminar la obra. El inversionista estaba tan satisfecho que inmediatamente me ofreció otro proyecto más grande. Luego llegó otro, y después otro más. Mi empresa comenzó a crecer de nuevo como si alguien hubiera abierto una puerta invisible para los negocios. Pero el precio seguía ahí. Cada edificio tenía accidentes. Cada obra tenía muertos. Los obreros comenzaron a murmurar que algo estaba maldito en mis proyectos. Algunos renunciaron. Otros simplemente desaparecieron sin avisar. Una noche, casi un año después de aquel primer encuentro, regresé solo al terreno del primer edificio que habíamos terminado. Quería revisar unos detalles antes de entregar las últimas llaves a los compradores. El lugar estaba completamente silencioso. Los departamentos estaban vacíos y el eco de mis pasos resonaba en los pasillos recién pintados. Cuando llegué al sótano escuché el sonido. Tac, tac, tac. Las cerraduras. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. El caballo negro estaba parado entre las columnas del estacionamiento subterráneo. El charro seguía sobre él.
observándome. «Tus edificios crecen rápido», dijo con esa voz grave que parecía llenar todo el lugar. Yo sentí rabia mezclada con miedo. La gente está muriendo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Los cimientos deben ser fuertes. El silencio del estacionamiento se volvió pesado. «Quiero terminar el trato», dije. El charro me observó durante varios segundos, luego negó lentamente con la cabeza. «Los tratos no se rompen». Sentí que la desesperación me subía por el pecho. «Entonces dime qué quieres». El hombre levantó una mano lentamente y señaló el suelo de concreto del sótano. «Este edificio todavía está incompleto». Fruncí el ceño. «Ya está terminado». El charro sonrió. Una sonrisa lenta y oscura. «Aún falta el último cimiento». El silencio cayó como una losa. Entonces entendí. Mis piernas se sintieron pesadas. «No», murmuré. El charro tiró suavemente de las riendas del caballo. Los edificios siempre guardan algo en su interior. El caballo dio un paso hacia adelante y el eco de la herradura resonó en todo el sótano. Retrocedí instintivamente, pero el suelo bajo mis pies crujió. Miré hacia abajo. El concreto tenía una grieta larga que no había visto antes. El charro me observaba en silencio. El último cimiento siempre es el más fuerte. El suelo comenzó a ceder. Sentí como el concreto se rompía bajo mi peso y caía hacia el hueco oscuro que había debajo de la estructura. Intenté agarrarme de algo. No pude. Caí varios metros hasta golpear el suelo húmedo de lo que parecía ser una vieja excavación bajo el edificio. El aire salió de mis pulmones con el impacto. Arriba en el borde del agujero el charro seguía observando desde el caballo. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. El polvo del concreto caía lentamente alrededor mientras escuchaba el sonido de las espuelas acercándose al borde. «Los cimientos deben quedarse para siempre», dijo con calma. Intenté gritar, pero lo último que vi antes de que los trabajadores comenzaran a sellar el hueco días después fue la silueta del caballo negro alejándose lentamente entre los pilares del estacionamiento. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.